Hola Miriam, ¿qué tal? Vale, he pensado que vamos a empezar estas clasecitas de maquillaje, pues nada, con una primera guía de lo que son como las funciones básicas de los productos, sobre todo lo que es, en plan, el contorno, más que nada, todo lo que se usa para contornear el rostro. Te voy a dejar por aquí algunas guías que he encontrado sobre cómo hacer el contorno en diferentes tipos de rostro. Si no sabes cuál es la forma de tu cara tal cual, pues hay algunas guías en internet y si quieres, si no, pues te lo puedo hacer yo un vídeo explicándotelo y tal para que veas cuál es el tuyo. De todas formas, esto son más bien unas pautas, no es un libro de manual que haya que seguir tal cual. Pero he pensado que te puede dar algunas ideas sobre las diferentes formas que hay de hacerse el contorno para que tú puedas ir probando y ver cuál crees que te queda mejor, cuál te gusta más y tal. Entonces, lo más básico de entender es que vamos a usar lo que son luces y sombras. Es decir, el maquillaje es todo un juego de luces y sombras. Luego el colorete ya es añadir color y tal, pero trabajando en lo que es contorno y corrector iluminador, pues vamos a tener ya los productos, la base para cambiar un poco la forma de nuestro rostro. Entonces, ya te expliqué que hay diferentes tipos de contorno. Está lo que es contorno para contour, que tiene un subtono más neutro, lo que sería un marrón más chocolate, casi más gris. Por ejemplo, el que uso yo es bastante tirando a gris. Y luego está el bronceador, que tiene unos tonos un poquito más anaranjados y tal, que bueno, pues se usan para darle al rostro lo que es ese efecto de bronceado, de que te ha cogido el sol y tal. Yo ese no lo uso, pero bueno, si te gustan más ese tipo de productos, puedes hacer lo mismo que yo te voy a decir con esos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir las pautas para poder ya crear y cambiar la forma de nuestro rostro? Lo más importante es saber que lo que es el contorno, lo oscuro, va a ser para dar profundidad, para dar sombra, para meter para adentro de forma visual las zonas que nosotras queramos disminuir. Es decir, si yo me lo pongo aquí y aquí arriba en la frente, lo que voy a hacer es que visualmente esta parte de más arriba de mi frente va a estar más hundida, entonces mi frente se va a ver más pequeña. Si yo, por ejemplo, me lo doy en estos lados de la barbilla y lo echo hacia el fondo como vimos, lo que yo voy a hacer es, lo primero, quitar un poco de profundidad de esta parte del rostro, lo que lo va a hacer más finito, más alargado, y voy a resaltar la barbilla porque voy a estar tapando lo que son las esquinas. Que quiero, por ejemplo, disimular mi barbilla porque no me gusta, quiero tener un rostro más redondito y tal. En vez de poner el contorno aquí, lo que haré es ponerlo, por ejemplo, aquí y difuminar para que la sombra haga así y se me vea la barbilla como más hundidita. Me voy a desmaquillar y vamos a ver algunas cosas. Bien, pues ya estoy. Entonces, repetimos, ¿cómo funciona lo que es el contorno del rostro? Pues con el iluminador lo que vamos a hacer es sacar para afuera visualmente las partes del rostro donde lo echemos, mientras que con el contorno lo que vamos a hacer es hundir visualmente, dar sombra a esas partes. Vamos a ver lo que serían diferentes formas de hacerlo para que veas cómo quedan de diferente manera. Me voy a pintar una raya en el medio de la cara para que lo veamos mejor. Entonces, más o menos. Si, por ejemplo, ponemos en este lado del rostro, lo voy a hacer como lo hago yo normalmente, y en este lado las otras cosas que te voy a enseñar para que veas. Lo primero, recuerdas que yo siempre te decía que el contorno tiene que ir encima del pómulo y lo tenemos que llevar en línea recta, más o menos,
hacia la nariz sin llegar. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si lo empezamos muy abajo y en vez de llevarlo en línea recta, lo llevamos hacia abajo? ¿Ves que mientras que en un lado mi mejilla se ve más levantada, un pómulo un poco más hundido, aquí mi mejilla se ve caída, se ve que va hacia abajo, lo cual en general tiende a envejecer nuestras facciones? Que quizás hay tipos de rostro a los que este tipo de contorno les queda bien, pues dependiendo de mucho el tipo de rostro y lo que quieras contrastar, lo que no te guste de la forma de tu cara, etc. Por ejemplo, con la frente, ¿qué diferentes formas hay de hacer el contorno? Yo suelo ponerlo en el costado para llevarlo así de esta manera, sin tocar el centro, y alargar el rostro, dejando la sombra en el costado y la luz arriba del todo. Si, por ejemplo, quiero hacer que esta parte de mi frente se vea más baja, más pequeña, sitúo el contorno en la parte de arriba del todo y lo difumino en línea casi recta. ¿Ves? Esto le da a mi frente una sensación visual de ser más cuadrada. Lo voy a marcar un poco más para que lo veamos bien. ¿Ves? En este lado se ve como mi cara tira hacia arriba, mientras que aquí vemos que simplemente estoy bajando mi frente hacia abajo. ¿Qué pasa con los ojos, con lo que vimos? Pues que si yo lo hago como lo hago de normal, es decir, dándolo en la esquinita del ojo y llevándolo hacia afuera, lo que logro es la sensación visual de que mi ojo está más alargado. Mientras que, si por ejemplo lo doy más en el centro y lo que hago es, en vez de llevarlo hacia atrás, llevarlo hacia adentro, mi ojo se va a ver mucho más cansado. Para quienes tienen el ojo muy alargado, quizás este tipo de contorno así en redondo sobre la cuenca del ojo les ayude a hacerlo más redondeado visualmente. Pero por ejemplo, para mi tipo de ojo y creo que para el tuyo va a venir mejor esta forma de contorno que esta. Por ejemplo, ahora vamos con el iluminador. Si yo, por ejemplo, pongo mi iluminador donde lo suelo echar, que es en la barbilla y en la parte alta de la frente, de la nariz nos olvidamos de momento, y lo difumino, lo que le estoy dando a mi rostro es el efecto visual de ser más alargado, con una barbilla un poco más prominente y con una frente un poco más alta, un poco más alargada, como de serpiente para mí. ¿Qué otras formas podría haber de hacerlo? Bien, si
yo no he hecho iluminador en la barbilla y lo he hecho, por ejemplo, en la frente y en vez de ponerlo en el centro lo pongo al costado y pues en este caso se pondría uno aquí y otro aquí, lo que logramos es que nuestra frente se vea más redondeada en vez de más alargada. Creo que puedes ver bien la diferencia, aunque sea algo sutil porque mi maquillaje no es especialmente oscuro, pero bueno, ya te conté que para practicar, para ver qué te queda mejor, qué no te gusta tanto, cómo te queda, simplemente puedes cargar más el maquillaje, alejarte y ir viendo. Y luego ya a la hora de maquillarte lo puedes hacer pues más natural. Con lo que es la zona de la ojera, yo lo que hago es poner un puntito aquí y otro aquí. ¿Qué va a hacer este de aquí? Lo que va a hacer es levantar la mirada a la vez que corregir lo que se haya podido caer del contorno hacia abajo, que va a hacer que nuestra mirada se vea más cansada. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar no bajarlo demasiado. Y lo voy a subir un poco también al párpado para no tener que volver a echarme porque me sobra bastante producto. Para que lo veas bien, en vez de usar el corrector que yo usaría, voy a usar el corrector iluminador para que haya más contraste y se vea mejor en el vídeo. Entonces, así lo tenemos. Si yo, por ejemplo, me doy el contorno como solían hacer nuestras madres, o sea, el corrector, de esta forma, lo que voy a hacer es, lo primero, que al llevarlo hasta abajo mi mejilla se va a ver más caída. Y lo segundo, que al no llevarlo hasta aquí, esta sombra de aquí que se nos ha caído hasta abajo, que no lleva este ángulo, sino este, va a hacer que mi ojo se vea más caído. Creo que puedes ver la diferencia. Bien, ¿qué más puedo explicarte? Por ejemplo, un paso muy importante para mí a la hora de usar corrector es, ahora sí que lo voy a hacer con el normal, poner desde la comisura del labio, tirando en dirección a la oreja, una línea, más luego una línea cogiendo la rojez de aquí abajo con esta arruga que se me forma a mí aquí de sonreír. ¿Qué consigo con esto? Bueno, lo primero es esta sombra de la arruga, taparla y darle un poco más de luz para que no se note tanto. Y con esta línea de aquí lo que hago es tapar el contorno que al difuminar se haya podido quedar muy abajo y vaya a hacer que mi rostro se vea más caído. Mientras que, por ejemplo, si yo solo cogiera esta zona de aquí, lo que consigo es que la forma de mi rostro se vea mucho más caída, más envejecida de cierta manera, que sí que es cierto que hay gente que le gusta hacerse así el contorno, eso depende de la forma de tu rostro, y pues ya te digo, en plan hay rostros muy redondos a los que resaltar esta zona de aquí en cierto ángulo les viene bien para darle una ilusión un poco más alargada, mientras que en un rostro ya de por sí relativamente alargado, si resaltamos esta zona de aquí, lo que hacemos es hacerla mucho más ancha, mucho más hacia afuera, mientras que la mejilla se ve caída, porque hemos puesto el contorno en vez de en un ángulo recto, en un ángulo bajo. Luego también, por ejemplo, verás que al haber llevado el corrector
desde aquí hacia allá, estoy tapando la sombra que genera mi ojo en esta zona, mientras que aquí, al no haberla tapado, mi ojo se ve mucho más hundido. Con el colorete pasa lo mismo. De todas formas, sí que es verdad que con el colorete hay muchas más formas de jugar sin que el rostro se vea mal, por así decirlo. Por ejemplo, yo normalmente me lo pongo ahí, encima del contorno, y difumino sin llevarlo demasiado hacia la mejilla. ¿Ves? Esto hace que el rostro se vea más levantado. Si yo, por ejemplo, pongo el colorete en la mejilla y lo extiendo de forma circular, voy a conseguir que mi rostro se vea más redondo, más con mejillas de manzana, por así decirlo. Y, en cierto modo, un poco más caído. De todas formas, sí que es verdad que tú tienes los pómulos muy marcados, entonces este tipo de colorete podría quedar bien con tu forma de rostro. Con la mía no me gusta. Hace que además mi ojo se vea más caído, que ya tengo los ojos caídos, entonces yo lo que intento siempre es llevar el maquillaje en un ángulo ascendente para que tanto mi mirada como mi rostro se vean más así. Entonces, de momento, eso sería todo. Lo único que puedo añadir es sobre el gel de cejas, que en un vídeo que te he hecho antes, pero lo voy a volver a decir, te he dicho que para ver qué forma te gusta darle a tus cejas, puedes, por ejemplo, utilizar un rímel transparente, también puedes usar un cupillón desechable, que yo ahora mismo no tengo ninguno, pero vaya, un cupillón este está bien de sucio, pero es esto para las cejas o para el maquillaje, que a mí me gusta, por ejemplo, los gupillones desechables, me gusta usarlos para cuando maquillo a alguien, no usar el gupillón de mi propio rímel, porque luego eso yo lo pongo en mi ojo, no sabes si tú tienes algo en el ojo que puedes contagiar a los demás, si yo tengo algo que puedo contagiar, entonces normalmente suelo usar esos. Y te vienen bien, pues lo mismo que vimos, tanto para separar las pestañas una vez dado el rímel, como para hacer las cejas si quieres. Hay gente que se las hace con un poco de una pastilla de jabón y agua, en plan, pasas el gupillón y luego te lo pasas por la ceja y le vas dando la forma. Pero bueno, vamos a verlo con un rímel transparente para que se note más. Entonces, hay personas que, es cierto que yo tengo los pelos muy cortitos, todo hay que decirlo, pero hay gente que le encanta llevar su ceja hacia arriba. Esto estaba de moda hace, pues yo creo que no hace ni un año, en plan meses o así. Se llamaban las cejas laminadas, que le llevaban las modelos así, con los pelos súper para arriba. Yo como los tengo muy cortitos y muy pa' su bola, pues... Pero ya puedes ver que al levantarlos esta ceja se ve más levantada que esta de aquí. ¿Qué otras formas hay de hacerlo? Pues lo primero, peinamos hacia arriba casi siempre para distribuir el producto. Si vamos a usar el que yo te enseñé, que lo tengo aquí, si vamos a usar este de aquí que va con color, hay que darlo con más cuidadito. Quizás si te gusta mucho darle forma a tus cejas, puedes usar un gel de cejas primero y luego ese con un poco de color. Entonces, para distribuir el producto, lo primero peinamos siempre hacia arriba, hacia abajo, y pues podemos llevarla recta. Y bueno, creo que más o menos puedes ver las diferencias en el rostro, es decir, en esta parte se ve mucho más ancha esta parte de aquí y el rostro más levantado, mientras que aquí se ve más caído, esta parte se ve más chiquita y las mejillas más redondeadas. Así que nada, ahora te voy a hacer un vídeo de un maquillaje muy simple, como muy en plan para ir a tomar un café, para ir a hacer algo tranqui, y pues nada, nos vemos pronto.